Es difícil encontrar grandes películas de terror que también sean grandes historias de amor, porque la mayoría de las veces estas cosas son polos opuestos. Muchas de las mejores y más aterradoras películas de terror que se han hecho tienen que ver con desgarrar a las personas que se preocupan por los demás, literal y figurativamente. El Resplandor puede ser aterradora, pero difícilmente es una película para tener una buena cita. Pero eso no significa que las películas de terror no puedan ser también románticas. Es solo que a veces tienen que serlo de maneras inesperadas. Aquí te dejo 12 películas románticas de terror. Te aviso que puede haber spoilers, aunque intentaré que no sean muchos. El regreso de los muertos vivientes 3. Esta película adopta un enfoque menos de comedia oscura y toca un elemento más dramático, haciendo de esta una historia de amor entre un humano y un zombie. Todavía tiene algunos momentos divertidos, pero sobre todo porque deriva de una película de serie B. Cuando un joven, que recientemente perdió a su novia, descubre una operación gubernamental de alto secreto en la que los muertos vuelven a la vida, hace que lo imposible suceda, pero a un precio horrible. Su novia se levanta de la muerte, pero con un apetito recién descubierto por la carne humana. La película le da un nuevo significado aterrador al amor incondicional. Si esta película no tuviera signos de gas trioxin o de comer cerebros, podría haber sido una nueva película de zombies por sí sola, y pudo haber sido más apreciada de esta manera. La Cumbre Escarlata. Como sabemos, Guillermo del Toro no es un recién llegado a la escena del terror, ya que ha combinado elementos de terror y fantasía en muchas de sus películas anteriores para ofrecer comentarios sociales incisivos y a menudo conmovedores. Un romance gótico rebosante de peligro y rebelión femenina, La Cumbre Escarlata no es la excepción. Edith es una heredera ambiciosa con sueños de convertirse en autora. Contra los deseos de su padre, Edith se casa con el hombre del que se enamoró y se muda con su nuevo esposo y su cuñada. Pero a medida que se ve afectada por una enfermedad misteriosa, la casa en la que viven todos parece estar advirtiéndole a Edith que escape antes de que sea demasiado tarde. Al comerciar con las muchas figuras metafóricas del gótico y el romance, La Cumbre Escarlata está llena de tensión, romance, terror y escalofríos. Una historia china de fantasmas. Bellamente rodada con una calidad de fábula de ensueño, esta pieza de época de Hong Kong cuenta la historia de amor entre un humano y una fantasma esclavizada por un malvado árbol demonio. Un recaudador de impuestos, incapaz de encontrar refugio por la noche, se ve obligado a quedarse en un templo encantado donde se enamora de una mujer fantasma que está atada para siempre por un espíritu que envuelve su lengua y les quita la vida a sus víctimas. Esta fue una película que tomó varios ingredientes que el cine de Hong Kong había usado durante años: espadachines voladores, artes marciales coreografiadas y lo sobrenatural. Algunos críticos han dicho que la película es simplista y carece de sorpresas, pero debe tomarse en cuenta que esta película se basó en una famosa historia china escrita por Pu Songling alrededor del 1700. Eso es un poco como quejarse de que Romeo y Julieta tiene un final predecible. Solo los amantes sobreviven. No es de sorprender que el ícono del cine independiente, Jim Jarmusch, no hiciera la típica película de vampiros, pero fue un poco sorprendente que haya hecho una de las películas de terror más románticas de la historia. Tom Hiddleston y Tilda Swinton protagonizan como vampiros inmortales que han estado juntos durante siglos y aún encuentran cosas nuevas de las que hablar, desde las muchas celebridades que han conocido a lo largo de los años hasta los puntos más finos del hongo. Todos debemos ser tan afortunados como para encontrar a alguien a quien podamos amar tan fácilmente cientos de años después de conocernos. Las dos criaturas sedientas de sangre son la encarnación perfecta de la superposición entre el horror trágico y el amor sincero y anhelante que uno siente. Sí, es verdad, está llena de clichés y estereotipos. Sin embargo, también es perversamente inteligente, bellamente filmada, llena de talento y llena de ingenios culturales. La presencia. El director, aunque señaló que el equipo de producción tuvo dificultades para etiquetar la película, dado que es muy diferente de lo normal, la llamó un romance gótico. Buscando escapar del estrés de su vida, una mujer se retira a una cabaña aislada junto al lago que resulta ser perseguida por un fantasma que desarrolla un afecto por ella y debe protegerla de una presencia más oscura que acecha cerca. Cuando aparece su novio, el espíritu se vuelve más obsesivo y hace que la mujer exhiba un comportamiento irracional extraño. En la superficie es una historia de fantasmas, pero al parecer realmente se trata de una mujer que lucha por llegar a un acuerdo con los demonios masculinos de su pasado y expulsarlos. Es algo así como el arte abstracto. Es una pieza emocional que amplifica lo que hay dentro del espectador. Una chica regresa sola a casa de noche. La directora de esta película presenta el primer thriller de vampiros romántico iraní
que combinan los estilos de spaghetti western, novela gráfica y películas de rebeldía de la década de los 50, mientras hace una declaración social sobre las mujeres musulmanas como una premisa lo suficientemente intrigante, incluso si no tuviera la atracción del romance. La historia se centra en dos almas torturadas, Arash y la chica, que viven en la desolada ciudad fantasma de Bad City. Arash no tiene suerte, es un joven luchando por cuidar a su padre drogadicto. La chica es un vampiro solitario que acecha tabernas por las noches. La película, cambiante y artística, se basa en la emoción y la atmósfera, arrojando la luz de la esperanza a través de los rincones más oscuros del inframundo iraní, cuando los dos protagonistas logran una conexión improbable en las circunstancias menos convencionales. Thirst. Esta película de terror erótica sobrenatural de Corea del Sur, dirigida por Park Chan-wook, se basa libremente en la novela Teresa King de Emile Zola. El sacerdote católico Sang-yoon se ofrece como voluntario para ser parte de un experimento médico destinado a encontrar la vacuna contra el virus Emanuel. Cuando el experimento sale mal, se ve infectado por un desagradable caso de vampirismo. Al reunirse con un amigo de la infancia, Kang-woo, Sang-yoon lentamente se enamora de su esposa, Tae-kyu. Mientras Sang-yoon lucha consigo mismo por su nueva e insaciable hambre de sangre, su deseo por Tae-kyu lo consume. Pero Tae-kyu está fascinada por las formas animales de Sang-yoon, encendiendo una aventura que los pone en un camino sangriento. Los vampiros y el erotismo nunca están muy lejos el uno del otro. Esta película explora la sensualidad romántica en el género de vampiros al máximo. La momia. Este clásico de terror protagonizado por Boris Karloff nos muestra la historia de un sacerdote egipcio de 3700 años que los arqueólogos británicos trajeron accidentalmente de la muerte para encontrar la versión reencarnada de su amante prohibida, interpretada por Sita Johan. El problema es que, para estar juntos para siempre, primero debe momificarla y resucitarla también. Esta trágica historia de amor inmortal presenta una rara actuación romántica para Karloff, y como muchas de las películas originales de monstruos de Universal, todavía se mantiene impresionantemente bien. Este clásico de 1932 inspiró las películas más nuevas de la momia, y a diferencia de estas películas, esta no rehuyó la representación profundamente emocional del romance de siglos, incluso al apegarse al género de terror tradicional. Candyman. Motivado por un profundo amor perdido, el antihéroe con el corazón roto de Candyman es un esclavo ejecutado por fecundar a una mujer blanca rica. Su amor eterno por la mujer, mezclado con su ansia de sangre y venganza, lo convierte en un romance de terror bastante emocionante. El despiadado villano de esta película y su famosa mano de gancho cobraron varias vidas mientras deambulaba en busca de justicia. No solo es una película de terror increíblemente melancólica que logra crear una trama escalofriante e ingeniosa con un tono tan inquietante, sino que también proporciona algunos sustos generalmente horribles y que no son para los más aprensivos. La trama no solo se basa constructivamente en esta leyenda mística, sino que también hay algunos comentarios sociales sólidos sobre la mentalidad hacia la raza y el sexo, que agregaron más a esta trama ingeniosamente estratificada, o debería decir, esta trágica historia de amor. Drácula. La adaptación de Francis Ford Coppola de la novela gótica del siglo XIX ganó 3 premios de la Academia por su suntuosa y sexual interpretación de la clásica historia de vampiros. Gary Oldman y Winona Ryder protagonizan uno frente al otro como el conde Drácula y Mina Murray. Cuando Drácula cree que Mina, prometida del Jonathan Harker de Keanu Reeves, es su amor perdido hace mucho tiempo reencarnado, el ser inmortal persigue a su amada. El caos se produce cuando el vampiro celoso y sediento de sangre hará cualquier cosa para recuperar a su amante. Coppola emplea imágenes magistrales para hacer que cada escena destile temor gótico, y su interpretación de Drácula es una figura tan fascinante como aterradora. A pesar de los acentos bastante cuestionables del inglés de Reeves y Ryder, esta película continúa seduciendo a los espectadores. Déjame entrar. Déjame entrar es, en esencia, una dulce historia de la llegada a la madurez que es tan única y diferente que simplemente desafía la categorización. La historia podría sonar simple. Un niño solitario, Oscar, se hace amigo de la chica de al lado, Ellie, y con su ayuda supera a los matones de la escuela, pero en realidad, esta película de terror sueca nos trae el romance entre un vampiro despiadado y un niño muy acosado. Además de los grandes sustos y asesinatos, la película no se detiene en el romance adolescente. Esta oposición entre la muerte y el amor joven realmente hace de esta película una vista inquietante pero maravillosa. Además, la cinematografía y la atmósfera en esta película son indudablemente excelentes. La química entre los dos protagonistas preadolescentes es sobresaliente y muy creíble. Todo en esta película está bien hecho en sincronización. La forma del agua. El protagonista puede ser un anfibio, pero La forma del agua es uno de los romances más impresionantes y conmovedores de todos los tiempos.
Coescrita y dirigida por el maestro de terror Guillermo del Toro, la película se desarrolla en el vibrante mundo de la década de 1960 en Baltimore. Cuando una limpiadora solitaria y muda descubre una misteriosa criatura escondida en el laboratorio del gobierno donde trabaja, su aislada vida cambia para siempre. Al comunicarse con el hombre anfibio a través del lenguaje de señas y una bolsa de papel marrón de huevos duros, Elisa no solo siente simpatía por el ser cautivo, sino una conexión cada vez mayor que se convierte en pasión. Con la ayuda de su compañera de trabajo, Zelda, y su vecino Giles, Elisa lucha para liberar a su amante inusual del control cruel y opresivo del coronel Richard Strickland. Esta película hace un trabajo maravilloso al mostrar el opresivo dominio humano como realmente monstruoso, y destaca la forma en que las personas se sienten alienadas por sus diferencias. ¿Cuál de estas películas te gustó más? Déjamelo saber en los comentarios. Eso es todo, amigos. Si el video te gustó, compártelo. Suscríbete al canal y dale a la campanita para que te notifique cada vez que salga un video nuevo.